Hola colega, ¿cómo estás? Bienvenido al segundo video de esta seguidilla para diseño de una auditoría. Aquí sí voy a entrar a explicar qué son las aserciones en concreto, y las aserciones, como dijimos en el video anterior, son verdades que tú dejas implícitas en el dictamen, así no las menciones, así no digas que están ahí. La norma establece que tú, al firmar un estado financiero, determinas que implícitamente y tácitamente están esas aserciones afirmando en caso de que tú tengas un dictamen, digamos, positivo frente a los estados financieros. Esas aserciones de auditoría son, como te dije, son aseveraciones o son verdades que tú estás dejando, y son 7 aseveraciones. Realmente son 5 por estado financiero, pero son 7 porque 2 son reemplazadas en el estado de resultados. El balance tiene 5 verdades o 5 aseveraciones que tú estás dejando en el dictamen, así no los menciones. El balance, recordemos que el balance es una fotografía de una circunstancia específica, en algún momento específico de lo que está sucediendo en la empresa, ¿no es cierto? Entonces, es una fotografía. Entonces, al momento que tomamos la foto, a 31 de diciembre, ahí tomamos la foto, se congela todo, cerramos todo y miramos los resultados a ver cómo nos están dando o qué es lo que está sucediendo a nivel de la empresa o a nivel corporativo o lo que sea, las decisiones que vayamos a tomar. Pero esa foto del balance tiene muchas cuentas, porque según la contabilidad actual, lo que hacemos es clasificar las transacciones por tipo de transacciones. Entonces, las de efectivo las calificamos en efectivo, las de cuentas por cobrar en cuentas por cobrar o instrumentos financieros, las de inventarios en inventarios, y así cada una de las cuentas o cada una de las transacciones está calificada o clasificada en el estado financiero. Dependiendo del país en el que estés, se clasifica por importancia o por liquidez. Entonces, para algunas empresas es más importante los activos fijos, que es lo que produce el dinero. Para otras empresas es más importante concentrarse en la liquidez. Entonces, el efectivo está en la parte inicial, donde se explica todo el efectivo. Bueno, dependiendo de la estructura del estado financiero, ahí es importante leer las políticas contables para poder entender qué es lo más relevante para la empresa, o cómo la empresa incluso quiere mostrarlo en el estado financiero, si es por importancia o por liquidez. Ahora, esas aserciones de auditoría por cada una de las cuentas son las mismas aserciones, es decir, el efectivo, los instrumentos financieros, el inventario, intangibles, bueno, todas esas tienen las mismas aserciones. Las aserciones para el balance son integridad. ¿Qué significa integridad? Que todas las transacciones estén completas. Si todas las transacciones estén completas, es decir, que todo está incluido dentro de la cuenta, del efectivo, el inventario, lo que sea. Todo está incluido, las transacciones ni sobran ni faltan, está íntegro. ¿Listo? La evaluación, en el balance estamos hablando de evaluación. Cuando estamos hablando de evaluación, estamos diciendo que las cosas valen, o sea, valen algo. ¿Sí? Entonces, digamos que frente al estado de resultados hay una diferencia, y es que en el estado de resultados las cosas no valen, sino se miden. Entonces, en el estado financiero, en el ingreso y en el costo, estamos hablando de medición. Entonces, ahí ya tenemos 3 aserciones. Lo que pasa es que 2, en teoría, son lo mismo, solo que en el estado de resultados las cosas se miden. ¿Por qué se miden? Pues porque tienen una unidad de medida, y esa unidad de medida es el precio de venta o el precio unitario de venta. Entonces, en el estado de resultados las cosas se miden, en el balance las cosas valen. ¿Listo? Entonces, la evaluación, el efectivo está bien valuado, los activos están bien valuados, el instrumento financiero está bien valuado, etc, etc, etc. Entonces, ya comenzamos a mirar, oiga, ¿cómo hago yo como auditor para auditar que la integridad esté bien? ¿Cómo hago yo para auditor para medir que la evaluación o la medición esté bien? ¿Listo? La siguiente aseveración es existencia. La existencia es que en el balance las cosas existen, un activo existe, un intangible existe, ya sea por contrato o por un acuerdo verbal, existe, se le da vida a un activo o a un pasivo porque las cosas en el balance existen. Pero en el estado de resultados las cosas ocurren o suceden, acontecen. Un ingreso no existe, un costo no existe. Un ingreso o un costo ocurre porque es la acción de hacer algo. Es decir, si hay una venta, entonces hay un ingreso. Ahí es donde existe un ingreso, ocurre un ingreso. No existe un ingreso, los ingresos no existen. Entonces, en el balance estamos hablando de existencia, y en el estado de resultados hablamos de ocurrencia. Entonces, ahí ya tenemos 5 aseveraciones. Tenemos integridad, tenemos valuación y medición, tenemos existencia y ocurrencia. Seguimos con una aseveración que se llama derechos y obligaciones.
Los derechos y obligaciones es si la empresa tiene derecho o tiene obligación frente a eso, que eso aplica para el balance y para el estado de resultados. Esa es la misma como integridad, por ejemplo. Y la siguiente aseveración es presentación y revelación. Es decir, que las cosas están bien presentadas y están bien reveladas en el estado financiero. Ahora imagínate que tienes todas las cuentas de tu estado financiero. Todas las cuentas de tu estado financiero están listadas y esas cuentas las tienes que multiplicar por 5. Porque cada una de las cuentas que tú tienes en el estado de resultados y en el PIG, tienes que tú como auditor verificar la integridad, la existencia o la ocurrencia, la evaluación o la medición, los derechos y obligaciones o si están bien presentados o revelados. Eso lo tienes que hacer por cuenta y cada una de las cuentas debe tener su propia validación y su propia verificación. Entonces, lo que yo te recomiendo es que cojas todas las cuentas del balance como un balance de prueba o un trial balance, ¿no es cierto? Y enfrente de cada cuenta abras 5 espacios o 5 Excel, es decir, que cada cuenta te va a quedar con 5 Excel, coloques las aserciones y enfrente de cada aserción te hagas la siguiente pregunta. En cada aserción te vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hace mi cliente para verificar que la integridad está bien? Por ejemplo, ¿qué hace mi cliente para verificar que la existencia está bien? ¿Qué hace mi cliente para verificar que la evaluación está bien? ¿Qué hace mi cliente para verificar que es un derecho o es una obligación y eso está bien? ¿Qué hace mi cliente para verificar que presenta y revela adecuadamente la información? Haciéndote esta pregunta, al frente vas a encontrar dentro de los procesos que vimos en el video anterior, vas a encontrar cosas, actividades, tareas que son controles. Las actividades y las tareas son controles que hace el cliente que te garantizan a ti que las cosas están bien hechas. Eso es con el fin de identificar controles o identificar también dentro de la estructura organizacional del cliente qué es lo que hace el cliente para garantizarte a ti como auditor que lo que él hace te garantiza que la integridad está bien, que la existencia está bien, que la ocurrencia está bien, que la medición está bien, que la evaluación está bien, que los derechos y obligaciones están bien y que la presentación y la revelación está bien. Entonces, ármate ese Excel, coge las cuentas, toma al frente de cada cuenta las aserciones, enfrente de la aserción formula la pregunta y luego de formulada la pregunta, dentro de los procedimientos que ya has levantado anteriormente en la evaluación del control interno y el entendimiento, busca controles que el cliente tenga ya documentados para que te pueda servir a ti dentro de tu auditoría.